A ver, ahí seguro que les va a pedir para que acepten la grabación. Bueno, shalom para todos. Estamos ya en los últimos días de la semana y el saludo que tenemos para saludarnos ya cuando nos estamos acercando al Shabbat es Shabbat Shalom, pero todavía nos queda un par de días, así que todavía podemos decirnos Shabbat Tov. Hoy nos reúne un tema sumamente profundo, interesante, un tema que nos va a hacer viajar hacia nuestro interior, un tema que nos va a hacer reflexionar. Y es que estamos comenzando con esta etapa del mes de Elul. Hemos comenzado con el último mes del año hebreo. Voy a hacer como una pequeña introducción antes de mostrarles algunas cosas más gráficas, porque a mí me ayuda mucho, tengo una mirada más gráfica, me ayuda a fijar ciertos conceptos, que si los hablamos solamente entre nosotros, por ahí podemos llegar a perder esas nociones. Así que enseguida les voy a mostrar unos gráficos que he preparado para que nos quede un poco más claro algunas cosas. Este periodo se va a dividir en distintas partes y es por eso que en los gráficos lo vamos a ver más fácilmente. Hemos comenzado, como les dije, el último mes hebreo antes de Rosh Hashanah, que Rosh Hashanah lo traducimos como cabeza de año o comienzo de año. Pero en la Torá menciona el mes de Tishrei, que es el mes de Rosh Hashanah, como el número del mes, no dice que es el mes número 1, sino que lo nombra como el mes número 7. En la Torá tenemos escritos 4 años nuevos. Esto en algún otro momento ya se los había mencionado. ¿Por qué 4 años nuevos? Porque son los años nuevos que tenemos para distintas cosas. Tenemos el año nuevo de los árboles, que es en enero. Entonces, en la época en que los judíos eran sedentarios, que ya tenían cultivos, ese día es el que se fijaban los tributos. Si el árbol había dado frutos hasta ese día, se consideraba que tenía que dar tributo en ese año. Si daba frutos de ese día en adelante, o sea, se cosechaban esos frutos de ese día en adelante, se consideraba ya para el próximo año tributario. Entonces, esta es una manera de contar uno de estos años nuevos. Este que tenemos acá, ¿por qué será que tenemos este año nuevo en esta época del año? ¿Por qué decidieron que el primero del mes de Tishrei va a ser un año nuevo? No tiene nada que ver con la carga impositiva, que tenemos otro que también tiene que ver con los animales, ¿sí? Este año nuevo tiene que ver solamente con nosotros y con nosotros mismos, con una mirada hacia nosotros y hacia adentro de nosotros mismos. Entonces, ahí llegaron justo, no importa, todavía no ha avanzado demasiado en los conceptos, estamos recién comenzando, que veo que se están sumando otras personas. Este año nuevo es un renacer para las personas. ¿Por qué se elige esta fecha? ¿Qué tiene de especial esta fecha? ¿Por qué se elige el primero de Tishrei y no el primero de Elul? ¿Por qué tenemos ahora este festejo? Y este festejo, ¿cuántos días lo vamos a tener? El día de Rosh Hashanah, de comienzo del año, no es una festividad aislada, sino que es una festividad que es parte de todo un proceso, ni siquiera es el comienzo, más bien acercándose al final de este proceso, es cuando festejamos este año nuevo. También hacia el final de este proceso es cuando vamos a tener Yom Kippur o el Día del Perdón. Este proceso va a comenzar con el mes de Elul y va a terminar con Yom Kippur. Este proceso va a incluir
todo esto. Y en este proceso tenemos distintas etapas. Y primero que nada, como les pregunté recién, ¿por qué se eligió esta fecha? Se elige esta fecha porque Moshe había bajado ya del monte Sinaí con las primeras tablas, las había roto al ver el becerro de oro, y habla con Dios para recibir las segundas tablas. Pero para recibir esas segundas tablas había algo que modificar. No iba a volver a subir, Dios le iba a dar una nueva oportunidad para volver a hacer lo mismo. No tendría ningún sentido. Entonces bajaba y ahora en vez de un becerro iban a tener, no sé, un lorito de oro, una catita. Entonces había que cambiar algo para realmente poder recibir estas segundas tablas. Moshe va a subir al monte Sinaí, ¿y cuánto va a tardar en que le entreguen las tablas? Tarda lo mismo que en la primera entrega de la Torá, y tarda 40 días. Los procesos profundos tardan 40 días. Y estos procesos tienen su explicación un poco en la parte más mística del judaísmo, porque en la parte mística del judaísmo hay 4 tipos de mundos, que no los voy a mencionar exactamente ahora, o de creaciones, serían 4 tipos de creaciones que van desde lo más espiritual a lo más físico. Es como la energía se va transformando en la materia. La materia es lo que vemos nosotros en este plano, y la energía es lo que más se acerca a Dios. Y que nuestra alma pertenece a ese mundo, nosotros en esta parte física tenemos parte de esa energía y de esos mundos. Entonces, esta división de 4 mundos, tardamos 10 días en cada uno de estos mundos para llegar desde lo más terrenal hasta lo más espiritual, y también desde lo más espiritual hasta lo más terrenal. Nosotros queremos hacer un camino de evolución, y por eso este camino tarda 40 días y no tardó 30 y no tardó 20. ¿Y por qué 10 días cada uno de estos días? Cada uno de estos ciclos. Porque el árbol de la vida, que te habla también la parte mística del judaísmo, tiene 10 centros, como si fueran 10 estaciones. Entonces tenemos 10 estaciones de cada uno de estos 4 ciclos, y ahí nos dan los 40 días. En hebreo 40 viene de la palabra muchos también, significa muchos. Y estos muchos pueden ser 40 ciclos, 40 días, 40 momentos. Entonces, en nuestra tradición lo hemos tomado como 40 días para poder hacer este viaje. Pero, como les mandé la pregunta, y vamos a contestarla al final, ¿qué es lo importante? ¿El viaje o llegar al destino final? Esta es un poco la pregunta que también se hace el judaísmo en esta época. Y ahí les voy a compartir esta pantalla, que hoy es cortito, esta que vamos a ver. Creo que ahí ya se está viendo. Vamos a ver un poquito sobre el significado de las tradiciones que son diferentes entre Ashkenazim y Sefaradim para lograr esto que estamos esperando, y algunos secretos que ya empezamos a ver. Me gustó mucho esta frase de Viktor Frankl, que es un pensador judío, un filósofo judío, que dice: el hombre es hijo de su pasado, mas no su esclavo, y es padre de su porvenir. Esta frase engloba justamente esta filosofía, que nosotros podemos tener un pasado, pero que no estamos atados a ese pasado. El pasado es hasta hoy, hasta ayer, hasta hoy. Nosotros podemos modificar, y si nosotros estamos hablando de este camino que vamos a hacer entre los 4 mundos, lo que modificamos y la profundidad de nuestra modificación es modificar en los mundos espirituales para poder concretar cosas diferentes. Por eso es que podemos salir de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Nosotros podemos entender que en este mundo hay cosas que no nos gustan, cosas, el hombre siempre es perfectible, no vamos a decir ni que es bueno ni que es malo, es perfectible. Y en esa búsqueda nosotros vamos a ir haciendo un trabajo
para ir profundizando, y podemos profundizar desde lo material para poder llegar a lo más espiritual y entender cuál es el origen de ese cambio que tenemos que hacer. Generalmente ese es el camino que estamos más acostumbrados, porque vivimos un poco más atados a la materialidad en esta época, ¿sí? Entonces estamos un poco más acostumbrados a analizar nuestras vidas según la materialidad. Materialidad me refiero no solamente a la posición económica, ¿sí? Sino, por ejemplo, si pude hacer un viaje o no para estar en contacto con mis hijos. Y a lo mejor puedo estar en contacto con mis hijos de manera espiritual, pero para nosotros es todo un desastre no poder estar de manera física, porque estamos acostumbrados a las relaciones dentro de lo que es la materia. Ahora vamos a pasar estas pequeñas joyitas que la verdad nos llevan a realmente comprender la profundidad de este mensaje. ¿Y por qué 40 días? Hay un porqué de esos 40 días y es muy importante entenderlo porque entonces uno lo puede hacer a esto. Acá tenemos los 40 días. En esta línea del tiempo puse entre el 1 y el 40. El día número 1 es el día número 1 del mes de Elul. El mes de Elul tiene 30 días. El día número 31 vamos a tener el primero de Tishrei, ¿sí? ¿Qué festividad tenemos el primero de Tishrei, del mes de Tishrei? El primero del mes de Tishrei vamos a tener Rosh Hashanah. Y el día número 10 de Tishrei vamos a tener, ¿qué festividad? Yom Kippur. Acá podemos ver el primero y el 2 de Tishrei, Rosh Hashanah, muy bien, no sé quién respondió. El día número 10 tenemos Yom Kippur. Es decir, que podemos dividir esto en etapas. Y fíjense cómo nosotros le hemos restado importancia a las 3 primeras etapas, a los 30 primeros días, y le damos toda la importancia a los últimos 10 días. Lo hemos como concentrado, ¿sí? Creo que el ritmo de vida que tenemos hoy en día nos hace que muchas veces no tengamos el tiempo para dedicarnos a nuestra perfección. Muchas veces lo urgente nos saca de lo importante. Entonces, darse un tiempito para lo importante es muy profundo, en especial en esta época. ¿Y por qué en esta época? Porque en esta época podemos acercarnos a la parte de Dios que tiene más misericordia. Nosotros decimos en el judaísmo que lo que nosotros sembramos es lo que nosotros cosechamos y lo cosechamos abundantemente. Nosotros sembramos bondad, cosechamos bondad abundante. Nosotros sembramos amistad, cosechamos amistad en abundancia. Nosotros sembramos semillas equivocadas y también recibimos esa cosecha de cosas equivocadas o de cosas que no son muy buenas para nuestras vidas. En esta época del año no recibimos las cosas de manera directa, sino que hay un camino para modificar esa cosecha. Yo sembré algo, pero me doy cuenta que esa siembra no es la cosecha. A veces con intención y a veces sin intención. Pero puedo modificarlo. No importa si fue con intención o sin intención. Puedo modificarlo. Y esa modificación se puede hacer durante todo el año. La única diferencia es que en esta época del año, justamente porque coincide con esta época en que Moshe va a subir a recibir las segundas tablas de la ley, y este es el trabajo que hace el pueblo de Israel en esta misma época, hace más de 3.500 años, 3.000 y algo años en el desierto. Entonces estamos más cerca a la cualidad de Dios de la misericordia. Es decir, que si plantamos tomates, pero nosotros no queremos recibir una cosecha de tomates, hacemos este trabajo y puede ser que recibamos mandarinas, ¿sí? Porque cambiamos algo en el medio, le modificamos algo en el medio. Por eso es la época propicia para hacer este trabajo espiritual. Y la verdad también que si lo vemos menos desde la parte mística y quizás un poco más desde la parte práctica, si el judaísmo no nos hubiera puesto fechas exactas, lo dejamos para después.
porque no es lo urgente. Entonces lo vamos dejando, no, este mes no tengo tiempo, no, mañana tampoco, ya veré si mañana puedo, si no el año que viene, cuando mis chicos sean grandes, cuando me jubile, cuando termine los cursos no sé, de pintura, lo que sea, terminan haciéndolo. Por eso es que es tan importante en el judaísmo el tiempo y nos pone todos los años ciclos iguales, pero ningún ciclo es igual en su esencia, pero yo lo voy a vivir de una manera diferente. Estos primeros 30 días de preparación son del mes de Elul, se llaman Selijot. Las Selijot son unos rezos particulares que se hacen en las mañanas. Slijá, ¿saben ustedes lo que significa en hebreo? Sin la E, Slijá. Slijot es el plural. Slijá. ¿Alguno lo recuerda? Significa perdón. Nosotros también decimos Yom Kippur o el día del perdón. Pero empezamos acá con el perdón. El primero del mes de Elul. Durante todo el mes de Elul, todos los días menos en Shabbat, hay rezos especiales en la mañana para pedir por el perdón, es decir, modificar estas cosas que en nosotros no han estado bien o que podemos mejorarlas. Todas no, las que nosotros podemos llegar a ver, entender, comprender y hacernos responsables. Los sefaradim, sin embargo, solamente lo hacen la última semana, no es exactamente una semana, sino desde el último Shabbat, por lo menos 5 días. Entonces puede ser un poco menos de una semana, un poco más de una semana. Este año va a caer un poco más de una semana. En Israel, la costumbre de los ortodoxos es, quien ha estado en este mes en Israel, antes de que amanezcan, se levantan y justo al horario que toca el gallo, en vez de que sea un gallo el que nos despierta, obviamente que hablamos de las ciudades también, ¿no? Se escucha en todos los rincones el instrumento que tenemos para el despertar espiritual. ¿Cuál es ese instrumento? Bueno, exacto, el shofar. Se toca el shofar en las mañanas, apenas está saliendo el sol, cuando todavía está oscurito, que apenas se ve un rayo de sol, se toca el shofar. El shofar es un símbolo que nos va a acompañar los 40 días. Este símbolo es para acompañarnos a hacer este trabajo espiritual. Como les dije, tenemos este trabajo espiritual de 40 días. Los primeros 30 van a pertenecer al mes de Elul, los últimos días al mes de Tishrei. Estos 10 días que tenemos acá tienen un nombre especial y se llaman los 10 días de arrepentimiento. ¿Por qué? Acá comenzamos de una manera más tranquila, comenzamos a hacer un análisis, una introspección y empezamos a plantearnos distintas cosas que queremos modificar. Ya vamos a hablar un poquito sobre la manera que nos propone el judaísmo de automodificarnos. Esto es un trabajo hacia adentro, hacia nosotros. Por supuesto que influye en nuestro medio. Y acá los últimos 10 días es de intensificación. Bien, pero ¿qué es lo que nos dice el judaísmo? ¿Cuáles son los días más importantes? Los más conocidos son del 1 al 10 de Tishrei, Rosh Hashanah y Yom Kippur. Pero la clave está acá, en la próxima. Bien, dijimos que acá el día 1 y 2 es el año nuevo y el día número 10 es Yom Kippur. ¿Cuál es el día del juicio? A ver, ¿quién arriesga? Arriesga, no importa, si no lo vamos haciendo juntos. El día de Kippur. A ver, ¿alguien más? El último de Elul. Bueno, vamos a ponerlo por aquí. ¿Cuál es el día del juicio? ¿Has preguntado? Sí. Nosotros hablamos en el judaísmo de un juicio, que vamos a pasar un juicio, donde vamos a ser inscriptos en un libro. Esta iconografía. ¿Y el juicio Rosh Hashanah? Bien, el día del juicio es Rosh Hashanah. El día del juicio es Rosh Hashanah. Si yo voy a enfrentar un juicio muy importante, donde puedo llegar a perder
mi trabajo, por ejemplo. Algo que es importante en mi vida. ¿Me voy a preparar o me voy a preparar para la segunda instancia? ¿O voy a ir sin pensarlo siquiera? Lo que nos dice el judaísmo es que lo que debiéramos tener más en cuenta son estos primeros 30 días, porque el día del juicio, donde simbólicamente Dios se sienta con un libro personal de cada uno y nos anota en el libro de la vida, en el libro de la prosperidad, en el libro del amor, en el libro y así sucesivamente. ¿Qué día es? Este día. Eso quiere decir que desde Rosh Hashanah del año pasado hasta este Rosh Hashanah, todo lo que yo haya realizado hay un juicio y de acuerdo a todas mis acciones me van a poner una nota, podríamos decir, una apreciación, pero yo tengo en mis manos la posibilidad de modificar esa apreciación. Tengo la posibilidad de modificar mi salud, tengo la posibilidad de modificar el libro de la vida, podríamos decir. Hay varias cosas que se pueden llegar a modificar. El libro de la prosperidad, como a través de las mitzvot, pero debo darme cuenta dónde me equivoqué. Entonces tengo que mirar hacia atrás, analizar el último año, ver cuáles son esos errores, proponerme modificarlos y hacer algo al respecto. Ya enseguida vamos a identificar qué es lo que tengo que hacer de acuerdo a qué tipo de errores estamos hablando. El día del juicio es el día número 1 de Rosh Hashanah. ¿Es un día alegre o un día triste? ¿Qué les parece a ustedes el día de Rosh Hashanah? A ver, algo dice Eve, pero no la escucho. Alegre. Bueno, ¿alguien piensa que puede llegar a ser un día complicado? No, alegre. Alegre. Bueno, la Torá no dice un día alegre o un día triste, dice que es un día donde tenemos que hacer un sacrificio especial, que nosotros no hacemos ahora más sacrificio, entonces lo hemos transformado en rezos a esos sacrificios. Pero en ningún momento dice que vamos a, no sé, festejar en familia y todo eso, sino que es una tradición. ¿Y por qué? Porque si nosotros hacemos este trabajo durante todo el año o más concentrado durante estos 30 días, vamos a llegar a este juicio tranquilos, felices, alegres, ¿sí? De saber que estamos siendo inscritos de la mejor manera posible, con nuestra mejor versión de seres humanos. Pero ¿qué pasa si en este libro hemos sido inscritos con un 5, digamos? Ahí hay una nota intermedia, un 5 de 10. Como estamos en una época donde la misericordia divina está resaltada, Dios nos va a dar una segunda oportunidad. El libro ya está escrito, pero Dios puede llegar a modificar ese veredicto. ¿Por qué lo modifica? ¿Por capricho propio? No. Únicamente lo modifica si el hombre lo modificó antes, ¿sí? Esa modificación que nosotros hagamos en estos 10 días es como si yo hago una mitzvah y vale por 5, porque son 10 días de una energía muy particular. Entonces, estos últimos 10 días, todo lo que yo haga para intensificar esta introspección y esta modificación, o a veces no es que esté haciendo algo mal, sino que estoy omitiendo algo y quiero agregar cosas a mi vida que sean importantes, lo hago y lo propongo y lo comienzo durante estos 10 días. Hacerse de acá durante estos 10 días es sumamente importante, sumamente. Visitar enfermos, ya, no importa si es presencial, la visita ahora puede ser por teléfono, más si es corona. Ayudar a alguna persona que no le esté faltando cosas básicas. Cualquier tipo de mitzvot que nosotros hagamos en esta época intensifica nuestras oportunidades dentro de este libro. El día de Yom Kippur, el libro queda sellado, ¿sí? El día de Yom Kippur no es el día del juicio,
pero es el día en que se rubrica, esa es la palabra que se utiliza, en que se rubrica el libro. Es como si el juez hubiera hecho un libro y viene, no sé, el secretario y le pone una rúbrica. Ya está sellado. Así nos va a quedar durante el año. De todas maneras, como Dios es misericordioso, siempre tenemos oportunidad de mejorarlo y de cambiarlo, pero no la misma oportunidad que tenemos en esta época. En esta época en particular se nos pide intensificar en nuestras acciones y en nuestro rezo para que seamos inscritos en el día de Rosh Hashanah y rubricados en los libros de la mejor manera posible que nos permita nuestra vida, podríamos decirlo de esa manera. Voy a dejar de compartir ahora un segundito para ahora empezar a hablar un poco sobre esta tarea que tenemos que hacer. Vieron que les dije que era mejor verlo a través de un gráfico. No sé si alguien después quiere que le pase el gráfico, me avisa. Es mejor verlo dentro de un gráfico, porque si no, nos perdemos un poquito con esto de 30 días, 10 días, 40 días, ¿sí? ¿Cómo lo vamos ubicando? En cambio, así en el gráfico nos queda bastante más fácil. Vamos a ver algunos detalles. En Rosh Hashanah, ¿por qué lo festejamos 2 días? Si decimos que es el comienzo del año, ¿para qué vamos a tener 2 días? Es como si nosotros festejáramos nuestro cumpleaños 2 días seguidos. Estaría buenísimo. Y los 2 días nos tendrían que traer regalos. A mí me gusta ahora, si tengo que hacer los regalos 2 días, creo que se me complicaría un poco con toda la familia numerosa que tenemos hacer 2 regalos por día. Pero esto tiene que ver con la tradición de que cae el día primero del mes de Tishrei. Para saber que era el día primero del mes de un mes, esa información salía desde el Templo de Jerusalén. En el Templo de Jerusalén estaba el tribunal que miraba la luna, y cuando se veía la luna nueva, que es apenitas un pedacito de luna, se decretaba que comenzaba el mes. Entonces, muchas veces esa información llegaba de manera tardía a los judíos que vivían lejos. Esa costumbre no se modifica por más que hoy en día tengamos calendarios a mano. Por eso todos los judíos que estábamos lejos de Jerusalén los festejamos durante 2 días. En todo Israel ahora se festeja un solo día, aunque antiguamente era solo en las ciudades amuralladas un día y en las ciudades no amuralladas 2 días, pero hoy en día ya todo Israel festeja un solo día y toda la diáspora festejamos 2 días. El segundo día es exactamente igual que el primer día. La única diferencia que tenemos es en la lectura de la Torá. La lectura de la Torá que hacemos en las mañanas no es la misma del primer día que del segundo día, es consecutiva. La lectura que hacemos el primer día, leemos sobre el tema, en los lugares donde habla de la Torá, que vamos a festejar de tal y tal manera y de tal cual, y al día siguiente, si este día leímos desde acá hasta acá, al día siguiente comenzamos desde acá y continuamos. Voy a ir ahora como hablando de distintos puntos que tenemos dentro de las tradiciones. Como les comenté, los primeros 30 días son los días de las Selijot. Las comunidades conservadoras no tienen la costumbre de hacer Selijot porque las Selijot se hacen muy temprano en la mañana y tiene que haber minyan. Ya nos cuesta un poquito tener minyan los sábados. Imagínense tener minyan durante 30 días todos los días. Lamentablemente para comunidades pequeñas es complicado. Entonces, ¿de qué manera podemos hacer este trabajo del mes de Elul? La manera en que estamos más acostumbrados es haciéndonos propuestas todos los días en algún momento del día. Hay por internet distintas personas que promueven estas propuestas donde nos vamos analizando a nosotros mismos paso a paso para no llegar al día número 29 y decir, ay, me olvidé, sino empezar desde el primer día. Ya hemos comenzado el mes de Elul, hoy debe ser como 3 de Elul, una cosa así que estamos bastante al comienzo. Creo que el domingo a la noche me parece que fue el 1 de Elul.
Bueno, estamos bastante al comienzo para hacer este trabajo de introspección. ¿Cómo se hace este trabajo de introspección? En el judaísmo nos proponen 4 etapas. Una primera etapa, muy importante, que es la etapa de identificar qué es lo que quiero mejorar. Si hay algo que me molesta en mi vida, o si hay algo que pienso que lo puedo hacer mejor. No me está molestando, pero me doy cuenta que hay algo que puedo hacer mejor este año, quizás porque me cambió alguna situación en mi vida. Bien, me lo propongo. Lo que más nos suele servir es llevar un anotador, donde vamos a escribir día a día cuáles son estas nuevas propuestas que tenemos para este año, con metas eh, cortas y realizables. Puedo poner alguna meta a largo plazo, pero no es tan recomendado porque muchas veces preguntan, y bueno, ¿cuál es tu deseo para el año que viene? La paz mundial. Bueno, sí, ¿quién no? Es hermoso la paz mundial. Y eso que no me estoy proponiendo para mis universos de ningún lado, pero digo, es una frase hermosa. ¿Quién no quiere la paz mundial? Ajá, ¿y cómo se logra? No nos pongamos el objetivo allá al final, sino acá. ¿Qué hago yo ahora, esta semana y la semana que viene para lograr ese objetivo final que puede ser la paz mundial? Primero que nada, me llevo mal con mi vecino. Entonces, ¿qué pasa si analizo esa situación y digo, la puedo modificar? ¿Mm? Lo puedo modificar. Entonces voy a traer la paz a mi barrio. Esas son metas bastante más aceptables. Entonces, nos vamos poniendo metas durante la primera parte, podemos tomar los primeros días, la primera semana, donde vamos a ir analizando cuáles son esas metas que queremos alcanzar. ¿Cuál es la segunda etapa? La segunda etapa es analizar cada una de estas metas y fijarnos de qué manera, cómo puedo llegar a modificarlas. Acá entra en juego un par de cosas. Entra en juego cuando nosotros queremos modificar algo y no solo depende de nosotros, sino que depende de otra persona. Que puede ser alguna actitud que nosotros hemos tenido, alguna actitud que la otra persona haya tenido, que nos haya llevado a distintos desacuerdos. Entonces, la manera que nos propone el judaísmo y nuestra tradición es pedir perdón. Esta manera de pedir perdón es muy particular porque debemos hacer este paso para poder seguir a los pasos siguientes. Es decir, nosotros identificamos el problema y nos proponemos ahora una manera de hacerlo, pero para poder llegar al objetivo final y realmente modificar, en el medio tengo que hacer algo. Si ese algo solo depende de mí, es decir, que tiene que ver con el medio ambiente, con la naturaleza, quiero empezar a reciclar, quiero empezar a cuidar el agua, ¿cómo voy a hacer para cuidar el agua? ¿O cómo quiero hacer para cuidar la naturaleza y voy a plantar más árboles, voy a ayudar a más personas? Yo me lo propongo a esto y solo depende de mí. Esto es algo que lo hablamos con Dios, directamente nosotros y Dios. Ahora, cuando depende también de otra persona, no es algo que nosotros podamos proponerle a Dios, no es algo que nosotros podamos decir, yo me propongo ser una persona menos impulsiva y no gritarle a mis familiares. Pero yo ya estoy peleada con la mitad de mis familiares, porque con la mitad ya nos gritamos y no nos hablamos. Entonces esta propuesta va a tener un quiebre, porque yo puedo tener muchas propuestas, quiero empezar dieta todos los lunes y el lunes a la tarde ya la rompí, no sirve de nada. Entonces, para empezar este camino, tengo que ir y hablar con esa persona. Nuestra tradición nos dice que vamos a ir con una propuesta, no solamente vamos a ir con la colita entre las patas, porque no es esa la idea, sino más bien la idea es ir y proponer algo diferente y decir, bueno, esta situación no estuvo buena, te pido perdón, te perdono si te tengo que perdonar o no, y creamos una nueva situación. Es decir, mira, no solamente te pido perdón porque te grité, sino que de ahora en adelante voy a ir a un psicólogo para no gritarte más, ¿sí? No es te pego, te pido perdón y después te voy a volver a pegar porque no sirve de nada.
Entonces, esta situación nos enfrenta a otras personas. Esas otras personas pueden estar en la misma situación que nosotros o no. Nosotros podemos ser la persona que va a pedir perdón o alguien que le vienen a pedir perdón. ¿Y qué pasa si nosotros no nos sentimos que podemos llegar a perdonar? Acá tenemos dos caminos. Primero, se puede llegar a perdonar la acción para no llevar las consecuencias de esa tristeza en nosotros mismos, y esa tristeza nos va a llevar a tener más dificultades en nosotros mismos, a estar dificultades en nuestro propio camino, físico y espiritual, todo. Entonces nosotros podemos llegar a perdonar eso que ha sucedido sin necesidad de seguir en contacto con la persona, por ejemplo, ¿sí? O podemos también perdonar a la persona y volver a construir algo nuevo, o muchas veces nos puede llegar a pasar que no perdonemos, ¿sí? No te puedo perdonar, porque a lo mejor vos la propuesta que me estás diciendo no me parece. Me parece una pavada, porque realmente hay gente que no lo hace de conciencia, que lo hace de compromiso. Entonces estamos en todo nuestro derecho de decirle, no, no es la manera, y así no. El judaísmo nos dice que 3 veces la persona tiene que modificar la manera en que se va a acercar a la otra persona, 3 veces distintas. Si la primera vez te dice que sí, fantástico. Pero si te dice que no, la segunda vez hay algo más que tenés que modificar. Lo modificás y te acercas a la persona. Te puede volver a decir que no. La tercera vez, también con una nueva propuesta, uno se acerca y le pide perdón a esa persona. Si esa persona no nos perdona después de 3 veces, quedamos perdonados. Porque ahí sí viene el perdón divino. El perdón divino viene después de 3 oportunidades. Eso quiere decir que nosotros reconocemos el error y soltamos ese error, y la otra persona ya tendrá que ver por qué no perdona, ¿sí? Ya no es problema nuestro, podríamos llegar a decir. Pero acá no termina esta etapa, acá no termina lo que nosotros estamos haciendo. Hemos tenido la reflexión, la propuesta de cómo hacerlo, hablar con la persona si es necesario, ponerlo en práctica a esto, y dicen que la verdadera teshuvá llega en el momento en que se nos presenta una situación similar. Cuando se nos presenta una situación similar, ver cómo actuamos. Si nosotros realmente hemos actuado como nos lo hemos propuesto, o un poquito mejor. A veces nos pasa que nos proponemos del 0 al 10 y en vez de actuar del 10 vamos a actuar al 2. Ya está bueno, es mucho mejor. Tratemos a la próxima vez de actuar al 4, de actuar al 6, al 8, al 10. No hemos modificado nuestro veredicto, podríamos decir, hasta que no aplicamos lo aprendido, ¿sí? No podemos pedir perdón, decir, listo, estoy perdonado, Yom Kippur, Rosh Hashanah, me inscribieron, tengo 10 en todo, Yom Kippur, hice un montón de mitzvot hasta Yom Kippur, 11 me pusieron en todo, al día siguiente de Yom Kippur voy y hago desastres con todo. No sirve de nada. Nuestra modificación tiene que ser en pasos pequeños pero constantes. Nuestra toma de conciencia sobre nuestra vida son pasos pequeños, constantes, y tratando de llevarlo siempre a un punto mejor, a mejorarnos como seres humanos. Y por eso que hablamos de estas 4 etapas. Yo les propongo que comencemos de poquito, primero anotando cuáles son y cómo son esas cosas que queremos llegar a mejorar. Segundo, pensar cómo, y lo pueden anotar, porque también cuando uno anota, nos van saliendo más ideas. Y ahí ver cómo enfrentamos esta situación para mejorarla. Y el tiempo es el que nos va a decir si lo hemos logrado. Si no lo hemos logrado, tenemos que volver al nivel 1 o al nivel 2, porque ya nos damos, el nivel 1 ya está logrado, que es darnos cuenta que no nos gusta. El nivel 2. Ahora nos pregunta acá, ¿qué pasa si sentimos que no nos van a perdonar? Bien, a veces queriendo, y a veces sin querer, nos sucede que podemos herir a alguien, y
las personas que más herimos son generalmente las personas con las que más cosas tenemos en común o en disonancia, podemos decir, pero que más nos encontramos. No va a ser alguien que me subí al colectivo y lo vi una sola vez y no lo voy a ver nunca más, sino que son personas que transitan constantemente por nuestras vidas. Todos estos procesos tienen que ser sinceros, si no realmente no sirve. Si yo realmente siento que quiero desatar algo que no está en el camino correcto, me doy cuenta que esa persona no está ahí, no va a comprenderme, me va a maltratar, no es necesario meter la cabeza en la boca del lobo. Lo que sí, tenemos que buscar formas diferentes. Entonces, si pensamos que vamos a ir a la casa de esa persona y esa persona no, me va a maltratar, y intenta un medio un poco, primero por teléfono, mira, me gustaría hablar con vos, fíjate qué te parece, sí, una manera distinta, no me tengo que exponer al maltrato. Eh, Podemos hacerle llegar a través de una persona conocida, podemos hacer una acción que repercuta y le llegue a esa persona para que esa persona empiece a entender que nosotros hemos cambiado. Entonces hay infinidad de cosas que podemos llegar a hacer antes de ir y hablar y decirle, che, te pido perdón. Ah, sí, bueno, pero yo no sé, te tiré una maceta del 5.º piso, bueno, voy y te pido perdón. Y sí, pero yo ya tengo todo el brazo machucado. O sea, no, no vengas a pedir perdón. O sea, voy a hacer algo primero para acercarme a esa persona, que vea que estoy modificando acciones, que vea que estoy haciendo algo, le hago llegar eso, voy como preparando ese camino. Aunque muchas veces, lo digo por experiencia, uno cree que va a hablar de ciertos temas o va a hablar con ciertas personas y que no va a ser comprendido. Y muy por el contrario, esa otra persona, cuando ve que realmente, porque a veces son las dos personas las que tienen que perdonarse mutuamente, y cuando hay una que se acerca a la otra, muchas veces la otra persona también cede, pero cede porque se da cuenta que son los dos los que tienen que superar algo, que son los dos los que tienen que aprender algo. Ahora, si lo aprendieron, el camino es personal, eso se va a ver después cada uno en sus propias vidas, cómo eso lo vamos a ir construyendo. La verdad que siempre que trabajo estos temas, todos los años hay gente que me cuenta de situaciones especiales que se le han dado. Cuando uno con a alguien, siente como si se sacara una mochila muy grande, como si se sacara un peso muy grande, al igual que cuando uno pide perdón. Creo que más todavía cuando uno perdona a alguien, porque realmente a veces nosotros pensamos que no somos los responsables de las situaciones que se han dado, pero sí hemos estado en ese lugar y en ese momento para aprender algo. Y a lo mejor justamente lo que tenemos que aprender es esta misericordia divina, estas cualidades que nosotros podemos llegar a desarrollar. Entonces, muchas veces es el momento exacto de poder hacerlo y de poder sacarse muchas cargas y llegar realmente a Rosh Hashanah a festejar. Podemos llegar a Rosh Hashanah a festejar o podemos llegar a Rosh Hashanah todavía con mucha carga. Quiera Dios que este año podamos hacer este trabajo de introspección para que tengamos un Rosh Hashanah espectacular y un comienzo de año sin tantas pruebas, que sea un comienzo de año más tranquilo, que podamos realmente abrazarnos, abrazar a todos nuestros seres queridos y aprender de a poquito, no todo junto como nos ha estado tocando durante estos últimos 2 años. La próxima semana vamos a ver un poco sobre la simbología de Rosh Hashanah y después sobre Yom Kippur. Primero voy a tomar lo que es Rosh Hashanah y después Yom Kippur, como para ver cómo toda esta simbología nos habla justamente para profundizar en este trabajo. La clave de toda esta época, incluyendo Rosh Hashanah y Yom Kippur, es este tema que hemos hablado hoy. Esta es la gran clave, ¿sí? La búsqueda de este camino para mejorarnos. Este camino le podemos llamar arrepentimiento, yo me gustaría más llamarlo este camino de crecimiento. Me gustaría abrirlo ahora si tienen preguntas, porque esto es como bastante práctico, así que seguramente hay preguntas o situaciones que quieren que comentemos, que les hayan sucedido, que podamos llegar a analizar.
Si alguien, bueno, quiere ponerse el micrófono, puede ir mencionando alguna situación, alguna cosa, algo. Bueno, obviamente que no es obligatorio, pero si alguien quiere consultar. Parece que hoy hemos quedado todos pensando. Bueno, a mí me encanta siempre cuando cuento esto de que el día del juicio es Rosh Hashanah. Es como que, wow, ¿no? Qué sorpresa, ¿cómo sé que si ahí es el día del juicio? Bueno, y ahí es por eso que vamos a tener... No, yo te dije el último de Lul porque pensé que justamente si durante todo el mes de Lul uno está anotando y viendo cuáles son las cosas que uno tiene que cambiar y que mejorar, después de eso venía el juicio. Claro, es la misma lógica, nada que un día después. Nada más que un día después. Sí, sí. Y con el nacimiento de la luna, fíjense cómo estamos relacionados con nuestra naturaleza. Hoy está, hoy ahí lo puse, que hoy está, ayer y hoy tenemos los 2 primeros días de la luna nueva. Luna nueva, perfecto. Perfecto, así que debe ser hoy 2 o 3 del mes de Elul. Sí, está todo relacionado también, esto de la naturaleza está muy relacionado con nuestros ciclos. Y nuestros ciclos son los que nos van marcando también nuestros ciclos en la vida. Por eso este ciclo que comienza, o que ya acabamos de comenzar, es uno de los ciclos más importantes durante el año. También uno de los ciclos en que tenemos más cosas en que pensar, en que trabajar antes que se nos termine el año, que después no queda nada. Nosotros los que estamos de este lado del mundo, en la parte sur, nos toca intensificado. En el norte les toca ya ahora las vacaciones, cerrar un ciclo, a nosotros nos toca cerrar el ciclo mientras estamos a full con todas nuestras actividades. Realmente es una actividad doble la que nos toca. Pero es muy lindo saber que estamos justamente en esta época de misericordia y en esta época en que si Dios es misericordioso con nosotros, nosotros podemos serlo también con los demás y con las demás cosas que nos rodean. Pau, ¿Sí? Pido. yo me quedé pensando en una cosa porque de la slijá, ¿no? Del perdón. Hemos hablado de perdonar y de que lo perdonen a uno, ¿sí? ¿Y qué se habla del perdonarse a uno mismo? Bien, excelente. Contesto esto y después le doy lugar a Chona. Perdonarse a uno mismo es parte justamente de este proceso. Es sumamente importante, porque muchas veces en las interacciones, estos pasos en el medio que nosotros hablábamos por ahí antes de, por ejemplo, si hay otra persona relacionada y nosotros queremos llegar hasta esa persona, muchas veces perdonarnos a nosotros mismos es un excelente paso para poder llegar a esa otra tercera persona y que nos vea que estamos de una manera distinta y que llegue ese mensaje. Pero muchas veces lo que nosotros queremos mejorar es para con nosotros mismos. Queremos empezar a tratarnos de una manera más cariñosa, por ejemplo, a nosotros mismos, respetarnos nuestros tiempos. Entonces, realmente hacemos el mismo camino. ¿Qué es lo que quiero identificar? ¿Cómo voy a lograrlo? ¿Cómo voy a lograr porque no voy a cambiar toda mi vida hoy a mañana, ¿sí? No voy a cambiar mi situación de donde yo vivo, del país, o hay gente que sí que lo va a cambiar, pero no es la norma, ¿no? La norma es que mañana vamos a seguir en la misma situación que estamos hoy, de trabajo, de vida, de una familia, del lugar donde vivimos. Un montón de cosas van a estar iguales. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a cambiar? ¿Qué es lo que yo me propongo cambiar para lograr esta mejora? Y en ese camino tengo que lograr el perdón personal. El perdón personal también nos ayuda a Dios a lograrlo, pero es una charla interna. Por eso es que les propongo escribirlo, porque todos los días una cosa, una frase, por lo menos una semana de cuáles son esas cosas que quiero mejorarla. La segunda semana es el cómo quiero mejorarla. ¿Y por qué? Porque realmente
cuando nos toca a nosotros mismos, creo que es la parte más difícil, creo que es el lugar donde más excusas tenemos. ¿Mm? Cuando yo lo tengo escrito, puede pasar un mes y lo reviso. Y veo qué escribí. Si realmente me es significativo, si me sigo poniendo excusas, si lo estoy logrando, porque acá la mejor medida son los resultados de lo que estemos cosechando y lo que estemos viendo en nuestras vidas. A veces yo me propongo algo y se me abren muchos caminos, a lo mejor yo no veo la solución, pero veo muchas posibilidades y muchos caminos, y voy probando estos caminos. Y no es necesario esperar a llegar hasta Rosh Hashanah del año que viene para revisar lo que escribimos y revisar estos caminos. Pero si no lo hacemos y no nos dejamos una cierta constancia, lo olvidamos, lo dejamos en el olvido. Por eso es bueno tomarse este mes como mes de las propuestas y como mes del comienzo. No hace falta que todo comience en dieta, pero sí comenzar a lo mejor, claro, todos los lunes de este mes vamos a empezar la dieta, ¿no? Pero sí comenzar a pensar, bueno, necesito hacer dieta por tomar este ejemplo. Bien, ¿cómo voy a hacer para realmente lograr este objetivo? ¿Sí? No importa si es el lunes, si es el martes o si es el miércoles, pero ¿cómo hago para lograr un objetivo que me dure, que perdure? Entonces busco las herramientas correctas, ¿sí? Este es el camino ante cada situación. Identificarlo, empezar a identificar las herramientas correctas para hacerlo, hacer las acciones si tengo que hacerlas, pedirme perdón a mí, pedirle perdón a Dios, hablar con Dios, hablar con otra persona y ponerlo en la práctica. Estas son las 3 primeras que vamos a tener, y después la cuarta, si se nos da esta nueva oportunidad en otro momento, realmente, aunque decaigamos en algún momento, seguir con la constancia de saber cuál es el objetivo que nosotros queremos lograr. Chonita, ¿vos querías hacer una pregunta? Mira, más que pregunta, no sé si me escuchan. Sí, perfecto. Una observación que yo la veo como dolorosa, que no siempre o muy a menudo no hay una buena relación y entendimiento entre padres e hijos, sobre todo hijos adolescentes o padres muy mayores. Eso es una observación muy dura. Y otra, la observación de que es difícil ver una buena relación entre suegras y nueras. Sí, excelente. Ahí has tocado 2 temas importantísimos. Levante la mano el que no le ha tocado estos temas. Sonamos, nadie la va a levantar. No lo hace falta que la levante, por la duda. Qué suerte que has tenido entonces, Graciela, elegida. Ahí tenemos situaciones de vida en que más nos ponemos a prueba. ¿En dónde más nos ponemos a prueba? En la familia. ¿Por qué? Porque es con lo que más tiempo pasamos, con el que más nos importa. ¿A mí qué me importa si el verdulero, me llevo bien con el verdulero? Pues cambio de verdulero si no me gusta, ¿no es cierto? Bueno, si no me llevo bien con la suegra, cambiar de suegra equivale a hacer un trabajo un poquito más grande, porque hay que cambiar todavía de marido, que por ahí se hace complicado cambiar la suegra. Entonces, realmente... Las nueras también. Sí, sí, lo que nos toque, ¿no? A veces nos toca ser nuera, a veces nos toca ser la suegra. Y ojo que esto nos puede tocar en otras situaciones de vida también, ponernos así, ¿no? Y en realidad hay muchas respuestas dentro del judaísmo y hay muchas herramientas, pero nosotros tendemos a usar las herramientas del medio en el que conocemos, que por ahí no es el medio judío. Fíjense, por ejemplo, a mí me gustan mucho las culturas orientales, cómo respetan a los adultos mayores, de qué manera le dan su lugar y entienden que el adulto mayor tiene sus tiempos,
pero tienen su sabiduría. No quiero decir que todos los adultos mayores tienen sabiduría, porque a lo mejor pueden haber adultos mayores en que han crecido de una manera incorrecta, pero si nosotros usamos estas herramientas que nos está dando el judaísmo, tenemos que llegar a ser adultos mayores con mucha experiencia de vida positiva. ¿A qué me refiero? Que lo que no ha sido positivo lo hemos transformado en aprendizajes. Entonces realmente a los jóvenes creo que nos falta, lo hablo como que seguramente en alguna etapa de mi vida lo he pasado o lo paso a veces o me tocará pasarlo. Nos cuesta un poco entender esta sabiduría que tiene el adulto mayor o esta sabiduría que tiene una persona que se nos pone enfrente muchas veces, que puede ser, por ejemplo, nuestro jefe, ¿sí? O esta autoridad que tiene, y nos cuesta reconocerlo. Muchas veces creemos que todos podemos estar en todos lugares y no es así, ¿no? Lo que nos parece que el otro hace de una manera tan fácil, tan simple, quizás esconde todo un aprendizaje por atrás. Entonces, creo que acá justamente el escucharnos y el respetarnos, vieron esta frase que dice, empieza siempre por los grandes aprendizajes, empiezan siempre por casa. Y es así, es el lugar donde más tiempo y más posibilidades y más nos importa este tipo de aprendizajes. Lamentablemente se dan estos choques, pero está en nosotros modificarlo, hablarlo, explicarlo a la persona con la que chocamos. Mira, a mí me sucede esto, que necesito mis tiempos. No te desesperes porque yo necesito mis tiempos. Y seguramente esa persona en algún momento también va a ocupar nuestro propio espacio, ¿no? Porque vamos intercambiando los roles. Entonces, ponernos un poco en los zapatos del otro es un excelente ejercicio. Yo creo que en el momento actual se ha perdido mucho el respeto a las personas mayores y reconocer sus valores, sus experiencias, aunque a veces por el mismo hecho de la memoria, que no siempre está activa, se repiten cosas que ya se dijeron antes, y quien nos escucha, en lugar de entenderlo, reprocha a la persona que deje de repetir lo mismo porque ya lo tiene harto, por ejemplo. Y que la gente joven, es lo que me parece, no recurre a valorizar y preguntar y aprender de todo lo que sabe un ser adulto a medida que va avanzando su edad y que su participación en la vida social es mucho menor. Es muy difícil. Yo lo he vivido como médica y como madre. Creo que esto me da un excelente pie, Chona, para hablar justo de esta pregunta clave que puse al principio, que es más importante si el camino que recorremos o el lugar a donde llegamos. El lugar a donde llegamos vamos a llegar todos, no se preocupen que todos tenemos fecha de caducidad y vamos a llegar todos al final de nuestras vidas. Lo más importante es justamente cómo recorremos el camino. Entonces vivimos en una sociedad en que todo tiene que ser rápido, ya. Tengo que, no sé, hacer algo y es ya, pedido ya, todo tiene que ser ya. ¿Y qué pasa si la inmediatez no es uno de los valores que nos va a llevar a mejorar nuestras vidas? Y no, la respuesta es no, pero nos tenemos que acomodar también a las necesidades modernas, porque no podemos vivir en una burbuja. Entonces el equilibrio está justamente en lograr acomodarnos y usar las herramientas del judaísmo.
Por eso es tan importante conocerlas y aplicarlas. El judaísmo tiene el equilibrio se logra entre el conocimiento y la práctica. No es solo conocimiento, es conocimiento y práctica. Y de esa manera es que el judaísmo ha sobrevivido tantos miles de años, porque nosotros conocemos y, gracias Graciela, me he hecho poner la piel de gallina, nosotros conocemos y lo aplicamos, lo aplicamos al hoy y a la hora, y no va a ser el mismo el hoy y a la hora que ahora, que hace 100 años atrás o que hace 50 años atrás. Entonces debemos aplicar estos principios a nuestras vidas, no decir estos principios no sirven. Estos principios sí sirven. Ahora, ¿cómo los aplicamos? ¿De qué manera los aplicamos? ¿Sí? Y les cuento así una pequeña anécdota. Estaba trabajando este lunes con los chicos del IFROAG, que son chicos de los últimos años de la primaria, y entonces les contaba sobre, son de comunidades muy alejadas, entonces hay algunos que nunca han hecho un Rosh Hashanah, por ejemplo, viven familias en lugares muy lejos. Entonces les contaba de qué manera se iban a preparar para la cena de Rosh Hashanah, que tenían que preparar y que iban a poner manzana con miel. ¡Puah! Morá, manzana y miel, no me gusta ni la manzana y no me gusta la miel. ¡Qué asco! Entonces, realmente el trabajo que hice fue identificar qué simbolizaba y cómo llevábamos ese símbolo a nuestra vida, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa dulce les alegra a ustedes la vida? Y caramelos, chocolates, bombones, sí, pero no es así. No es que cualquier cosa da igual, no. Es algo dulce, pero que nos beneficie. No es llenarnos tampoco de caramelos y de porquerías que no nos sirva de nada. Es un alimento no físico y un alimento espiritual simbolizado a través de esta dulzura. Un alimento puro. Entonces busquemos algo distinto que contenga la misma esencia, no lo cambiemos solamente por la parte fácil, lo rico, lo dulce y listo. No, no, analicemos cuál es la esencia completa y ahí busquemos la manera de que nosotros la vamos a poder llevar a cabo. Esa creo que acá tenemos una clave realmente importante para nuestras vidas. No sé si alguien más quería preguntar algo o contar alguna cosa. Si no, vamos a ir finalizando por hoy. Y sí les propongo que, como las próximas semanas vamos a ver Rosh Hashanah y Yom Kippur, que se anoten todas las preguntas que tengan de, por ejemplo, el año pasado no, porque fue distinto, pero siempre que voy a Rosh Hashanah pasa esto y esto. Quiero saber por qué. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se hace aquello? Si yo puedo, se las voy contestando, y si no, me las mandan si quieren antes, o me las dicen en el momento, y las vamos incorporando a las charlas, porque muchas veces nos preguntamos cosas que suceden y decimos, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué hacemos esto? Y no tenemos la respuesta. Entonces, realmente poder analizarlos en conjunto, creo que sería un tema bastante interesante. Bueno, que tengan un hermoso fin de esta semana. Nos volvemos a encontrar entonces el viernes para Shabbat, que ya va a ser presencial y online. Muy buena la charla, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar. Beso. Adiós, hasta luego. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Cariños para todos. Chao. Chao, Igualmente. gracias. Gracias, Alegría. Un beso. Chao a todos. Chao, Chao, chao. Chao. Y gracias, chicas y chicos que participan. Un saludo a través de Alejandro Yesurón para su mamá, que fue una gran amiga durante toda mi vida. Que así La mamá sea. de Alejandro. Que así sea. Un beso para todos. Adiós. Un beso.